Hoy es un día muy particular en nuestra nación y en muchas naciones de la tierra, ¿cierto? El Día de la Madre. En algunos círculos cristianos, ¿cierto? Eso ni se menciona porque es una fiesta pagana, porque los romanos celebraban el Día de la Madre, también los griegos y demás, pero esa fiesta pagana se perdió a través del tiempo. Luego resurgió en los años 1600 con la Iglesia Católica. Hubo un momento en que se celebraba el Día de la Madre María y era exclusivo de celebrar a la Madre María. Incluso con los romanos, el Día de la Madre era el Día de la Madre Diosa, de la diosa madre de los dioses. Y las mamás ese día no recibían flores, ni chocolate, ni invitaciones a almorzar, sino que les tocaba atender a los esclavos. Era una reversa de los roles, y si tenían siervos en casa, entonces ellas atendían a los siervos, a los esclavos y demás durante ese día, y iban al templo para honrar a la diosa en ese momento. Luego, como les digo, vino la celebración del Día de la Madre María, únicamente exclusiva para María, y luego dijeron, no, extendámoslos a todas las mamás, pero de igual manera se refundió. Y resulta que hace 120 años aproximadamente en Estados Unidos, una señora, por honrar a su mamá, empezó todo un movimiento, porque era una ama de casa, una mamá trabajadora y demás, hizo todo un movimiento en Estados Unidos de, oigan, deberíamos honrar a las mamás, y quedó establecido en Estados Unidos el segundo domingo de mayo, se honra a las mamás, es el Día de la Madre. Pero como todo lo que tocan los americanos, por lo general, se volvió un tema de consumismo, un tema de venta, de compra, incluso para nosotros hoy en día, ¿sí? Es una de las mejores temporadas para exportar flores. Entonces nosotros como nación nos vemos beneficiados, ¿sí?, de ese movimiento económico. ¿Qué es lo interesante? Que la persona que lo promovió, ¿sí?, de apellido Jarvis, ella al final de sus días, pasó el final de sus días queriendo tumbarlo, porque al ver que se había vuelto algo consumista, dijo, perdió el sentido de honra a la mamá, perdió el sentido de ese día para honrar a la mamá, y se volvió netamente un tema transaccional, ¿cierto? Un tema de consumismo extremo. Entonces ella luchó, la propia promotora, ¿sí?, para tumbarlo. Obviamente, como lo es, no lo logró. Y aquí, como el dicho que tenemos en Latinoamérica, ¿no?, que todo nos llega tarde, 10 años, 12 años después, en los 920, llegó acá el Día de la Madre y lo establecieron por ley, segundo domingo de mayo. El Día de la Madre. El caso es que es una fiesta que nos rodea. Y el caso es que, como agentes de cultura, como embajadores del reino, la iglesia siempre tiene algo que decir en cuanto a la cultura que la rodea. Desafortunadamente, la cultura que nos rodea tiene sus picos, ¿no? Tiene sus picos. Durante las últimas décadas se ha denigrado un poco el aspecto de ser mamá, como incluso una carga, como algo que va a truncar tu vida profesional, algo que va a truncar tu desarrollo como persona. Entonces, en muchos sectores, no solamente en Colombia, en otras naciones, se ha hecho tanto énfasis en no maternidad, ¿sí?, con todo este boom que hubo de la sobrepoblación, se hizo tanta publicidad en contra de la maternidad, se continúa haciendo en cierta manera, ¿cierto?, que esto generó un pico en que nuevas generaciones se levantaron, donde empezó a haber un cambio cultural, donde antes el sueño de pronto, ¿cierto?, era precisamente tener ese hogar, ser mamá. El sueño cambió por el tema económico, y el sueño se convirtió, no en desarrollarme como profesional, ser la mejor profesional en mi área y demás. Y empezó a haber un cambio cultural, un cambio económico, donde por las nuevas tecnologías, por las nuevas profesiones, por la nueva necesidad de labor, ¿cierto?, ya más intelectual y no tanto física, no tanto de cargar cosas pesadas, sino que las labores, las profesiones que tenemos hoy en día en su gran mayoría son intelectuales, se necesitaba más mano de obra. Entonces, por medio de este discurso, como lo queramos ver, se empezó a tener más mano de obra en aquellas que hacen la mayor parte de la población, las mujeres, ¿sí?, diciéndoles y haciéndoles ver, ojo, ¿sí?, con los hijos. Y fuera de eso, el problema es sobrepoblación a nivel mundial. Entonces, las nuevas generaciones empezaban a decir, uy, no podemos tener hijos. Uy, fuera de eso, la carga económica. Sí, por el propio movimiento económico empezó a haber algo en que cada hijo representa un mayor costo.
Porque fuera de eso necesitas una educación especializada para poder trabajar, ¿sí?, en ciertos cargos para poder obtener mayores ingresos. Eso requiere una formación especializada desde la niñez, una formación, ¿cierto? No solamente secundaria, sino profesional, y ya en algunos cargos ni siquiera alcanza la profesional, sino, ¿cierto?, los posgrados, maestrías y demás. Entonces se generó todo este movimiento. ¿Qué ocasionó? Que muy chistoso, lo que decían hace unas décadas, de que hay sobrepoblación, de que hay demasiados niños, la crisis actual en las naciones, ¿sí?, es la falta de nacimientos. Estamos cosechando lo que la propia cultura sembró. No tengan hijos, no tengan hijos, no tengan hijos. ¡Ah! ¿Y ahora cuál es el tema? Una estadística que la hemos escuchado en muchas ocasiones. Para que una sociedad se mantenga, el promedio de natalidad, de fertilidad, de nacimientos en esa sociedad, en esa nación, para que los nuevos jóvenes que crezcan puedan mantener a los pensionados, por ponerlo de esa manera, ¿sí?, y demás, debe ser del 2.1 de nacimientos, la tasa de natalidad. La mayoría de naciones la tenían, digamos, en Colombia en los años 60 estaba por encima de 6, casi 7, era la tasa de natalidad. Hasta hace poco, el año pasado, sí, estábamos en 1.7. O sea que con solo las personas que nacen en Colombia ya no se puede sostener la nación, ni siquiera de una manera económica. Por eso con la reforma, por ejemplo, pensional que se dijo ahorita, se dijo, y en 15 años nos toca volver a ver, porque está cambiando totalmente, ¿sí? No están naciendo la misma cantidad de personas que son las que van a formar parte de la fuerza laboral. Entonces está habiendo un resurgimiento en cuanto a, oigan, tengan hijos, ¿sí? ¿Cómo están compensando algunas naciones esto? Con la inmigración. Entonces, no me están naciendo casi personas en mi nación y se me está muriendo la nación. Porque si una nación envejece y no hay tantos jóvenes y niños naciendo ahí, eventualmente va a colapsar. ¿Mm? Va a colapsar. Por eso se está promoviendo tanto, sí, la inmigración. Eso es lo que están haciendo como por ejemplo en Canadá, países europeos, en Japón, ¿cierto? Vengan, trabajen acá. Y son codiciadas las familias. ¿Mm? Países como Canadá son codiciadas las familias con varios hijos, porque es la proyección de compensar todo eso. ¿Qué tiene que ver eso con hoy en día? Pues que, hablando de cualidades de mamá y el Día de la Madre, que la Biblia tiene algo que decir con respecto a la maternidad y que no ha cambiado. ¿Sí? Ahora que se va a poner popular el tema de tengamos hijos, ¿sí?, va a volver otra vez ese pico donde toca antes atajar, ¿sí?, lo que tanto se sembró. ¿Sí? Por eso muchas reformas económicas que están buscando beneficiar a la mamá, para que ya no se vean ni siquiera como una carga económica. ¿Por qué creen? O sea, eso no es de gratis, ¿sí?, que le quieran decir a las mamás, y si tienen 3 hijos, les damos 50 semanas, ¿sí?, menos para cotizar a pensión. Sí, o sea, están sacando muchos beneficios en la declaración de renta. Ya puedes declarar hasta 4 dependientes, 4 niños para bajar en tu declaración de renta. Sí, o sea, beneficios, ¿cómo se mueve el mundo? Económicos. ¿Sí? Y la manera de generar cultura. ¿Sí? Pero la Biblia, ¿qué dice al respecto? Porque no podemos ser pendulantes, ¿no? La Biblia dice respecto a lo que es ser mamá. ¿Sí? En Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, perdón, el fruto del bien. ¿Mm? ¿Cosa de estima qué? El fruto del bien. ¿Cuántas mamás y papás? Ahí estamos ahí. ¿Cuántos aquí somos padres? Levantemos la mano, por favor. Muy bien. ¿Cuántos tuvimos padres? Levantemos la mano. ¿No está Ish, Adán, entre nosotros? Y primera de Timoteo 3:5 dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Mm? Y establece como uno de los pilares para poder tener un obispado, ¿sí?, un pastorado en una congregación, que tenga bien su casa. ¿Mm? Muy interesante. En cambio, en el concepto cultural, ¿sí?, hay un concepto cultural y hay un concepto cristiano religioso que son muy parecidos. ¿En qué sentido? En el concepto cultural, tener hijos es una carga. Y en el concepto cristiano, entre comillas, por eso está entre comillas ahí, tener hijos es una distracción.
Entonces no hablamos de cargas, pero hablamos de que los hijos te distraen del ministerio, los hijos te distraen de... Y el mismo discurso en el mundo, pero cambiamos la palabra. ¿Mm? En el concepto cultural se te acabó el futuro profesional. En algunas congregaciones el concepto cristiano, se te acabó el futuro ministerial. Dile a la persona que está a tu lado y pasa. Pasa en otros lugares, pasa. Escuchamos frases parecidas, ¿cierto? Frases de este estilo, como no, y desde que tuvo hijos, ya ha dejado de asistir, ha dejado al Señor, porque no se ven a los hijos como un ministerio. Estamos con el mismo concepto cultural que nos lavó la cabeza durante décadas, desde que estamos en el colegio, pasó por universidad, todo lo que nos rodea, hablando acerca de, ojo, hijos, carga, ojos, desarrollo profesional, ojo, tu desarrollo, ojo, esto, lo otro. Y con todo ese bagaje, llegamos a Cristo y lo ponemos ahí. Entonces, ojo, los hijos, el ministerio, te van a truncar tu ministerio, te van a... Cuando los hijos son el primer ministerio. Los pastores de nuestros hijos somos nosotros los papás. Somos los encargados. La Biblia no habla de pastores para niños, porque le da la responsabilidad a los padres y les dice, tú eres el encargado, tú eres la encargada de discipular a tus hijos. Y cuando estés en el camino, cuando estés en la calle, cuando estés camino a, les hablarás de la palabra del Señor, los instruirás, les irás dando tips, enseñanzas de vida. Entonces somos los primeros encargados. Otro concepto cultural, son un obstáculo para tu desarrollo personal. Concepto cristiano, a veces religioso, son un obstáculo para tu desarrollo espiritual. Cuando realmente nuestros hijos nos ayudan a explotar la creatividad en todas las áreas, como cónyuges, la creatividad. Cómo mantener la chispa de romanticismo, de intimidad, de pareja, en medio de que tenemos inquilinos en casa, ¿sí? Y estalla toda esa creatividad en el Señor. No se puede dejar apagar lo uno por causa de lo otro. Nos volvemos más creativos. Y eso es muy importante porque algunas parejas, y lo escuchamos en la cultura y lo escuchamos en las frases incluso cristianas, y lo triste es cuando entre cristianos repetimos lo que dice el mundo. No tengan hijos todavía, para que ustedes pues se amen, ¿sí? Como pareja, y luego si tienen los hijos. Sentencia de muerte, el día que quedes embarazada, el día que estén embarazados, la pareja se les muere la relación. Eso es lo que están diciendo con esas frases, ¿o no? No, tengan tiempo para ustedes y luego sí piensen en los hijos. Listo, una vez que tengas hijos, nunca van a tener tiempo para ustedes. Es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La vida en pareja tiene una caducidad. Y nos embaucaron hasta que la muerte los separe y lleguen los niños. Deberían entonces agregar eso ahí en los votos matrimoniales y demás, porque si esa es la realidad y resulta que esa no es la realidad. Y son frases que perpetúan una cultura, unos conceptos cultural, y cuando la cultura del mundo se burla del matrimonio, habla de que es una prisión, habla de que tener hijos es una carga, que es una prisión que te va a truncar, pues yo digo, ¿qué puedo esperar del mundo? Pero cuando mis amigos de ministerio, cuando otros hijos de Dios, otros cristianos, me repiten las mismas frases con otra manera de decirlas, es que es una distracción, que esto, que lo otro. Digo, algo está mal. Y veo la palabra, donde la palabra dice que es una bendición, que es cosa de estima el fruto del vientre. Que el Señor no me va a dar algo, ¿cierto? Para truncarme, para ponerme zancadilla, para acabar mi ministerio, mi vida como un hijo de Dios. Digo, o están equivocados, la cultura está equivocada, el concepto religioso, o se equivocó el Señor y su palabra. Debo tomar una decisión. ¿A quién le voy a creer y qué concepto? ¿Con qué concepto voy a basar mi vida, mis decisiones y demás? Entonces la Biblia no tiene sino cosas bonitas que decir acerca de las mamás. Y por eso, y de los papás, pero ya luego miraremos. Y por eso, vamos a ver 7 cualidades de mamá. Le hemos llamado así, de esa manera. La primera cualidad es que las mamás son imagen de Dios. Las mamás son imagen de Dios.
En Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y establece que tanto hombre como mujer tenemos imagen de Dios. ¿Sí? Tenemos aspectos, ¿cierto?, con mayor énfasis unos que otros de la imagen de Dios. ¿Sí? Y hoy es un día para honrar, para bendecir, ¿sí?, esa imagen de Dios. Segunda cualidad de mamá, las mamás son dignas de honra. ¿Sí? Las mamás son dignas de honra. En Efesios 6, 2-4 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, críenlos en disciplina e instrucción del Señor, ¿no? Entonces la Biblia no solamente le achaca a los hijos una responsabilidad, colocarlo de esa manera, le da a los hijos una responsabilidad, un encargo, sino también a los papás. Ojo, ¿cómo ejerces tú esa posición de honra? Porque tienes una posición de honra tal que puedes bendecir o puedes destruir. Incluso en Colosenses 3 advierte a los papás de no apagarle el espíritu a sus hijos. Lo dice la versión Reina Valera, creo que es la que dice para que no se desalienten. O sea, no sean ásperos con sus hijos para que no se desalienten. Y esa palabra, no se desalienten, es para que no se les apague el espíritu. ¿Y cuántos, de pronto incluso de los que estamos aquí, hemos tenido esa mala experiencia, de pronto por un mal ejemplo maternal o paternal, en que nos apagaron, en cierta manera, el espíritu con palabras, con actitudes, porque no conocían otra cosa, porque no conocían de la cultura del reino, o lo que se les presentó del reino era tan solo un aspecto religioso, ¿cierto? Conoce a Jesús y se salva, y en un aspecto de transformación, de que Él es Rey en los cielos y en la tierra, de que toda autoridad le ha sido dada, estamos llamados a crear cultura, a ser discípulos de Cristo que hacen la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, y a preguntarnos, mi mamá, mi abuela, mi bisabuela hacían la maternidad de esta manera. ¿Qué de esto está avalado por Cristo? Ah, no, a mi mamá le funcionó. Pues hay muchas cosas que a las patadas funcionan. No quiere decir que estén bien. No quiere decir que sean lo correcto delante de Dios. La Biblia nos exhorta, no solo basta con hacer lo correcto, hay que hacerlo correctamente. ¿Cómo es eso? Sí, en Deuteronomio, donde dice, la justicia buscarás. Y dice la justicia sobre justicia. O sea, hacer lo correcto correctamente. Entonces las mamás, ¿cierto?, son dignas de honra. Y a veces no vemos la cultura que nos rodea. Por ejemplo, un día como hoy, sí, como verán, muchos no pudieron estar, seguramente están preparando lo del almuerzo del Día de la Madre, o decidieron salir de la ciudad, no lo sabemos, o salir por ahí a un restaurante y quieren llegar temprano, ¿cierto? Y es muy interesante lo que pasa en las épocas en que se supone que es de honra. Pasa también en los cumpleaños y demás. Ay, mamá, vamos a llegar tarde. Ay, apúrele, siempre llegamos tarde por su culpa. ¿Qué? ¿Que va a ir a ese culto? ¿Para qué vaya? Y van a salir tarde ya por ahí a la 1 de la tarde y nos va a coger la tarde para todos. No queda nada. Y al final del día, ¿cómo la pasaste, mami? Feliz día. Ay, otra vez esto lleno y nos toca hacer fila y esperar. No, vamos a otro restaurante. No, está bien acá porque a usted le gusta acá. Así que yo le dije que no viniéramos acá. Yo le dije que no sé cosa. Claro, y como usted se puso a hablar con mi hermana y esto, cuando ya están sentados y todo eso, feliz día, mami. Y no vemos como unas dinámicas contrarias aún al espíritu de lo que supuestamente estamos celebrando, un día de honra. Y se da toda una deshonra aún en el medio de la celebración y el cómo hacemos las cosas antes, durante y después, que matan ese tema de la honra. ¿A qué mamá le gusta escuchar a un hermano hablando mal del otro? ¿Y en cuántos hogares se da eso? Donde a la mamá le cae toda el agua sucia. Y mi hermano es un esto, un lado lo otro, y mi hermana tal cosa, y es que es una ta. Y las mamás tomando eso en su corazón. Entonces, por eso nosotros hablamos de que las mamás, ¿cierto?, tienen la imagen de Dios, son dignas de honra, y no es un solo día. O sea, hoy es un buen día para recordar qué dice la Escritura con respecto a esto. Pero no es porque hoy sea el día de la honra y mañana otra vez a regañarlas. Sino, oye, que en la cultura del reino hay una dinámica de honra, de respeto, de pedir perdón cuando nos equivocamos y admitir, no, perdóname.
¿sí? Y pedir perdón. Eso hace parte del crecimiento y del avance del reino de Dios. Lo de las mamás son dignas de honra. Y muchas veces en lo que digo, en las actitudes, en las salidas, no se da esa honra. Y aún en el día que es de celebración. Pasa también con los hijos y demás. Cuando queremos salir a un cumpleaños y venga, vamos tarde, alístese. Usted siempre se pone a jugar antes de salir. Feliz cumpleaños a ti. Pero sonría para la foto, va a quedar todo horrible en esa foto. Sonría, no sé qué. ¿Cómo la pasaste hoy, mi amor? Yo creo que por eso quedamos el regalo al final. Para que quede el recuerdo bonito. Me llegó un regalo, bueno, tocó aguantarme regaños, que el tráfico, que el estrés de mis papás por el tráfico, lo que fuera, que ir a la congre, que se alargó el culto, todo lo que eso implica, salir corriendo, íbamos tarde, y el pastor y se puso a hablar y la alabanza y nada, y luego se hicieron lo de bendecir a las mamás y casi que nos acaba ese culto. Y la que está a tu lado, pasa. En otro lado, pasa. Por allá pasa. Pero ese no es el reino de los cielos. Y el Señor nos ha llamado a establecer la cultura. ¿Y cómo establecemos cultura? Reconociendo que lo que vivimos en ciertas ocasiones no es del reino. Porque el primer paso para cambiar es reconocer que hay un problema. Si yo no reconozco que ese estrés, esa afán, ¿sí?, de llegar al restaurante, de salir, de jalarnos, de vamos tarde, y la manera en que lo manejamos, está mal ese manejo que le damos a eso. Si yo no reconozco que va contrario al Espíritu de Dios, pues no voy a buscar mejorar. No, así nos toca porque así en mi casa, pastor, eso suena muy bonito allá en la teoría, pero en realidad es otra. Ok, y será hasta el día que te mueras, tu realidad. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Mm? Y si yo no creo que puedo cambiar, si yo no creo que mi casa puede cambiar, si yo no creo que yo puedo tener un cambio, no voy a hacer nada para intentar. No, o sea, nada. Entonces ahí mi fe no actúa. La fe que actúa por el amor, ¿no? No voy a actuar y no voy a llevar una transformación. Entonces si yo creo que no, las salidas en mi casa son un infierno y así han sido toda la vida. Y así serán toda la vida si esa es tu actitud. Porque se requiere alguien que diga, vamos a cambiar. Así sea el primer paso. Reconocer que hoy la embarramos, se nos salió, nos desalineamos y pedir perdón. Primer paso. Decir, perdóname, sí, me exalté, te dije esto, sí. Pedirnos perdón, no estuvo bonita la manera en que te hablé, y eso aplica en todas las relaciones, ¿no? Con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. El decir, perdón. Y eso, ¿saben qué hace? Nos da más autoridad. A veces los papás, mamitas, creemos que si le pedimos perdón a nuestros hijos perdemos autoridad. Eso nos da más autoridad. Porque estamos mostrando lo que deben hacer. Y cuando ellos se equivoquen, vamos a poder también decirles, pide perdón como yo te pido perdón. Y no vamos a escuchar como algunos hijos se quejan, ¿no? Pero mi mamá nunca pide perdón, mi papá nunca pide perdón. Y si quieren que uno pida perdón, aprendemos por él. Entonces son dignas de honra. Entonces que en medio de todo lo que acontece en este día, en todos los días y demás, que no nos dejemos llevar por la cultura, que la podamos señalar y verla en nosotros. Sí, esa cultura que tenemos, hace parte de la casa promedio en Colombia, donde las salidas son un estrés, ¿sí? Donde las salidas, que por el tráfico, que por las colas, que por lo que sea, vivimos en un afán autoimpuesto, perdón. Y no nos preguntamos por qué. Si nuestra mamá fue afanada, nuestro papá fue afanado, el abuelo, la abuela, esta se genera una dinámica en la casa y a veces estamos desactuando por instinto, por repetición de lo que vimos. Entonces en el reino tenemos que aprender a colocar todo eso delante del Señor. Decir, Señor, esta es la casa con la que tú soñaste. Y analizar nuestro hogar. No para decir, me voy a buscar otro. No, para restaurar, para mejorar, para avanzar. Y decir, este es el hogar como está actualmente. Y eso duele. Como cuando estamos en finanzas en orden y decimos, bueno, listado de tus deudas, listado de tus ingresos reales, ¿no? Y de tus gastos reales, ¿no? Ay, no, y tanto para ahorro, y has ahorrado, no, pero me gustaría, no.
lo real, lo crudo, ¿sí? Los números, cómo está la casa, las redacciones, cómo nos hablamos, qué escuchamos que otros nos dicen. Porque a veces cuando estas dinámicas ya van durante muchos años o décadas, hay parejas que ya no lo ven. Se hablan fuerte, se burlan el uno del otro y ya es parte de la dinámica del hogar. Y debemos colocar eso delante del Señor y decir, esta es un hogar del reino que cumple con una simple oración. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en mi hogar como en el cielo. Otro aspecto de las mamás, otra cualidad, las mamás son portadoras de propósito. En Gálatas 1, 15 al 16 nos dice, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles y empieza a contar todo su testimonio. Pablo, pero dice algo muy especial, ¿no? ¿Desde cuándo lo apartó Dios? Desde el vientre de su madre, ¿sí? Y lo llamó por su gracia. Entonces por eso decimos, las mamás son portadoras de propósito. Que cada vida es un propósito. Cada vida tiene el potencial, ¿sí? De ser una vida para el reino de Dios, de unirse al proceso creativo de Dios, de establecer y extender el reino de Dios en la tierra. Entonces por eso son hermosas portadoras de propósito. ¿Qué otra cualidad de las mamás? Las mamás son escuderas por excelencia. A veces se pasan de escuderas, pero mejor que se pase, ¿sí? Mejor si tú vas a tener a alguien que guarde un lugar valioso, tú prefieres que exagere con la seguridad y no que sea laxo. No. Tú tienes un tesoro y encargas a alguien de ese tesoro de cuidarlo. Tú vas a preferir que sea un poquito exagerado y no que sea laxo y ¡pum!, te roben el tesoro que tienes ahí. En Mateo 20 al 21 tenemos una mamá muy especial que se acercó a Jesús. Dice, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sí? Intercediendo por los hijos, ¿sí? Para que les dieran un lugar de honor en el reino, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, en Lucas 2:19, cuando María recibía palabras acerca de Jesús, dice, María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas, en su corazón. ¿Sí? Las mamás son escuderas por excelencia. Es parte de su función el proteger. ¿Sí? Y es parte de nosotros como hijos también el reconocer esa protección. Sabemos que en medio de nuestra cultura hay mamás que no están de acuerdo al diseño de Dios. Eso es una realidad. Hay mamás maltratadoras, hay mamás frías, hay mamás alejadas, hay mamás que en vez de ser bendición, propósito para sus hijos, son maldición. Han dicho, usted todo lo hace mal, usted debería ser más como su hermano. Eso no es el diseño de Dios. Entonces, para algunos entre nosotros de pronto, que han vivido esas dinámicas, porque lo hemos escuchado, en consejerías, en las escuelas, ¿cierto? Sabemos que en la iglesia por causa de nuestra nación, llegan muchas personas donde no toda la dinámica ha sido una dinámica familiar sana, o por lo menos, ¿cierto? No tan marcada. Ha habido abuso, abuso físico, abuso sexual, o sea, temas muy fuertes. Entonces, en medio de todo eso, quiero que podamos ver el ideal del Señor, ¿no? Y proyectarlo en la medida de el conocimiento que tuvo tu mamá, tu papá. ¿Qué conocieron ellos? ¿Tenían algún conocimiento del Señor? ¿Era un conocimiento religioso sin reino, sin una cultura transformadora, sin ser transformados realmente por Cristo en su hogar? ¿Para qué? Para saber analizar eso, porque a veces las personas se llenan de desilusión. Como, eso se queda en una teoría porque mi mamá no era así. Mi mamá no era así o mi papá no era así, pero yo puedo determinar cómo voy a ser. Yo puedo cambiar la historia de mi generación. No es que toda la vida lo hemos hecho así. Tú puedes determinar si toda la vida se va a continuar haciendo así o si van a haber cambios según lo que el Señor te muestre. Y si vas a tener la fe de que esos cambios van a dar fruto a su tiempo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que a veces las mamás, ¿cierto? Por más hacer, decimos algunos de nosotros,
¿Mm? De pronto nos apenan, como aquí yo creo que ellos le dirían, mamá, ¿usted cómo fue a llevarnos allá y delante de todos? Sí, estos hombres que tendrían ya 20 y pico, 30 años algunos, según las estimaciones y demás. Sí, y la mamá ahí llevándolos, sí, a donde Jesús, que por favor que ellos dos tengan un lugar de honor, ¿cierto? ¿Cómo reaccionamos ante esas cosas? Y poder ver el lado bonito. Aun cuando tu mamá te haga un comentario, sea acerca de tu trabajo, sea acerca de una amistad, ¿cierto? Ver en el fondo, a veces muy en el fondo, está actuando en su posición de escudero, sino que no lo sabe cómo hacer. Hijo, a esa niña no le conviene lo que sea. Ay, mamá, no se meta en mi vida amorosa, no se meta en esto y lo otro. Y en muchas ocasiones termina teniendo razón, sí, la mamá, por esa, ¿cierto? Ese aspecto maternal, ese discernimiento de parte del Señor. Y pasa con todas las relaciones, aún con nuestro cónyuge, ¿sí? Ay, ¿por qué me pregunta esto? ¿Por qué lo otro? Mira y pregúntate, ¿la persona que está a mi lado me ama? Si es mi cónyuge, mi mamá, por eso aclaro, ¿no? ¿Es una persona que me ama? Entonces, esta pregunta que me incomoda, esto donde actúa de escudera y como sobreprotectora, ¿viene de una fuente de amor o de control? ¿Sí? De querer decirme lo que debo hacer, de querer controlar mi vida como si fuera un robot. ¿O viene de una fuente de amor mal expresada? Para que así sea tu reacción. Porque a veces la motivación es el amor, pero lo que sale de los hijos para con los papás es deshonra. Y como hijos de Dios, no podemos pagar con la misma moneda. Debemos hacer las cosas de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, analiza también en medio de los que aún cuentan con su mamá, esas impertinencias, esos comentarios. ¿Cuál es la fuente? Que tú estés mejor, cuidarte a ti, a tus hijos, ¿cierto? A sus nietos, y analizarlo, escucharlo. No quiere decir obedecer, sí, todo, hacer todo, no. Pero aún el escuchar, aún el decir, aún cómo reaccionamos, es un aspecto de cómo honramos. Quinto, las mamás son maestras de sus hijos. Las mamás son maestras de sus hijos. Hay un proverbio tan hermoso y es una palabra, parece espectacular, eh, porque es un proverbio que lo escribe un rey y el rey dice, les voy a escribir las palabras de mi mamá. O sea que tenemos un libro en la Biblia donde están escritas las palabras de un rey, ¿sí? Que consideró que eran tan valiosas que dijo, voy a contarles lo que enseñó mi mami. Sí, voy a contar lo que enseñó mi mamá. ¿Sí? Sí, o sea, qué hermoso, ¿sí? Y están las palabras de una madre ahí plasmadas, y lo que le dijo a su hijo, y eso está en Proverbios 31:1. Dice, palabras del rey Lemuel, oráculo, profecía, palabra que le enseñó su madre. O sea, ¿qué hizo él? Transcribir. Mi mamá siempre me decía, ¿sí? Y el Espíritu, ¿sí? A través de los siglos, consideró que eso era digno de estar en la Escritura. Y de sellar el último, ¿sí? Capítulo y la última porción de ese rollo en Proverbios. ¿Sí? ¿Y qué es? Un hijo contando lo que su mamá le decía. Y que iba acorde a la ley de Dios, de acorde a lo que el Señor dice. Y por eso está en nuestra Biblia. Me pareció tan hermoso. Y en Proverbios, hay muchos proverbios donde repite esta frase. Este es solo uno de ellos. En Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Sí? Los papás instruimos, ¿cierto? Las mamás enseñan también con el ejemplo, con las palabras. ¿Sí? Son las maestras, ¿sí? De sus hijos. Y recuerden, aprendemos por imitación. Aprendemos por imitación. Por eso es que los hijos, cuando empiezan a crecer, y nosotros como hijos cuando empezamos a crecer, y nuestro papá, ¿cierto? Nos dice, no vea tanta televisión porque eso es malo. Todo el día ese televisor prendido en la sala de la casa. Papá, entonces ¿usted por qué ve televisión? ¡Ay, porque yo soy el papá! Y punto. Los hijos aprendemos por imitación. La enseñanza, sí, con palabras, pero respaldadas
con ellos, ¿sí? Con ellos. Entonces yo no les puedo exigir amor, perdón, donde yo no lo doy, lo practico, lo muestro. ¿Sí? Yo no les puedo pedir que perdonen a otros, perdonen a sus hermanos, perdonen a un familiar, perdonen a sus amigos del colegio, cuando ellos me escuchan que yo llego del trabajo a quejarme de todos los que están allá. Y ese jefe, y esa no sé qué, y esa. Y cuando el hijo se queja del mamá o papá, ¿qué está haciendo? Imitando lo que escuchó. ¿Sí? Lo que escucha. Esta es la dinámica. Y luego ve que los papás, ¿cierto? Le sonríen al pastor o a la pastora, le sonríen al hermano en la congregación. Y cuando salen de la puerta o lo que sea, y ese fue el que hizo no sé qué, y hablar y hablar y hablar. Y cuando lo ven, ay, hola, ¿cómo está? Ay, qué bueno verte. Nos lo encontramos. Los hijos empiezan a aprender, ok, vida de apariencias, ¿sí? Te puedo sonreír a alguien, pero por la espalda hablar mal de él. Bien, entonces, las mamás son maestras de sus hijos. Por eso es muy chistosa la frase cuando, por lo general, una persona de pronto que no tuvo un buen ejemplo materno dice, yo nunca voy a ser como mi mamá. 5 doritos después, está haciendo las mismas cosas con sus hijos. Porque el rencor no es una buena base para establecer cultura. Es la base del amor, el reino de los cielos. ¿Sí? Otra cosa es que yo diga, no voy a repetir los errores de mi mamá. Voy a tomar lo bueno, ¿sí? Y desechar lo malo y establecer una cultura de acuerdo a la manera de Dios. Y estoy estableciéndolo con una visión de darle algo mejor a mis hijos, no de vengarme de mi mamá. Y hay una gran diferencia entre el rencor como un motivador. Ese no sirve para nada. Ese se acaba al poco tiempo. ¿Sí? Y no voy a cometer los mismos errores que cometió mi mamá. Y eso con mi papá, y eso que la dejó embarazada, yo no sé qué. Porque el rencor no es un buen motivador. Y como mamás, sí, el enseñar a los hijos. Cualidades de mamá. Esta cualidad de mamá, las mamás son llenas de fe. ¿Sí? Son las que más creen en sus hijos. Donde nadie más a veces le tiene fe a uno o a otro. Y uno mira y la mamá, no, mi hijo, y le va a ir bien en la entrevista, no sé qué. Y a uno, los propios amigos, los hermanos, miran con una cara de, no, y mi hijo, y se va a portar bien hoy. Y los demás que ya lo conocen como, lo miran y, sí, pero la mamá tiene fe, ¿no? Tiene una fe, ¿sí? De que todo va a ser mejor para sus hijos. Y la mamá latina, en medio de la cultura que nos ha rodeado durante siglos, es tan fuerte y valiente. Recordemos, una gran mayoría de los hogares, ¿cierto? En América Latina, en Colombia, son de un solo padre. Por lo general es la mamá, criando sola a los hijos, mientras el vagabundo continúa su tour por Colombia, generando nuevos hogares. ¿Sí? Es la cultura que nos rodea y pasa, ¿Mm? Pasa. ¿Y la mamá qué hace? Saca a sus hijos adelante, llenas de fe. ¿Mm? Así me toque, ¿sí? Y no me gusta ese así me toque, para que no suene como que estoy por debajeando lo que hacen, ¿no? Lo que tenga que hacer por mis hijos lo hago. ¿Mm? Madrugando, vendiendo tintos, lo que sea. Hay cuántos testimonios, ¿no? De mamás, ¿sí? Solteras y demás. Este señor se fue, ¿cierto? Y levantando a sus hijos. Punta agua, panela de tinto, ¿sí? Colegio, universidad, ¿sí? Y a volar. Y en medio de todo haciéndolo a las patadas, así el niño llega, uy, pero eso nos daba duro, nos trataba mal. Pero vieron algo, ese esfuerzo, esa fe, esa tenacidad. Y eso es lo que transmiten a sus hijos, ¿no? Hágale, métale, usted puede. Del estudio, y por eso se enojan tanto, ¿no? Cuando un hijo falla en algún grado o algo, porque no representa únicamente el grado intelectual, es todo lo que están haciendo porque puedan tener esa oportunidad de estudio, esa oportunidad, ¿cierto? Que va a ser luego, anhelan ellas que sea un buen trabajo para que estén bien, para que sean hombres de bien y no como el vagabundo ¿sí? Y demás, ¿cierto? Es parte del anhelo de que sus hijos creen algo mejor. El anhelo de toda mamá de que su hija no repita sus errores. Que su hijo no repita sus errores. Eso está en nuestro ADN espiritual. El anhelo de
que la siguiente generación, ¿sí?, sea mejor, que no cometa los mismos errores, ¿sí?, que no cometa los mismos errores, que se pare sobre una plataforma y vaya mucho mejor. Y eso es parte del diseño de Dios. Y eso es parte de por qué nos da la fe. Que la fe es la que nos permite, que es fe, fidelidad, perseverancia, son sinónimos de fe. Entonces cuando decimos una persona llena de fe, no es solamente que tiene, ¿sí?, que cree que todo va a pasar, porque ahí entramos en actitud positiva. No, es una persona que persevera en medio de las pruebas, de las circunstancias. Eso es una persona llena de fe, que persevera, que es muy diferente al concepto moderno que se ha permeado en la iglesia, donde se confunde la actitud positiva con fe. Tengo una gripita. No diga eso, pastor, declare fe. Ya que está sano en el nombre de Jesús. No va a mentir. Violó mandamientos por establecer supuesta fe. Y cristianos mintiendo porque estamos negando la realidad con una falsa fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos nos lo dice, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo puedo decir, ¿cierto? Tengo esa gripa, pero voy a estar mejor. ¿Sí? Tengo esa, sí puedo decir, estoy en esa fe de que esto va a pasar. Pero negar mi realidad actual, entramos en una esquizofrenia espiritual. Y el pueblo cristiano moderno la está viviendo en muchos círculos cristianos, donde no puedes hablar cosas negativas. Oye, perdí mi empleo. No, no diga eso, diga, voy a tener un mejor empleo. Tengo un mejor empleo, ya lo tengo en el nombre de Jesús. Reviso mi cuenta de nómina. No lo tengo, pero no quiero, me dicen que esto es lo que debo hacer. Entonces empezamos con esquizofrenia espiritual, ¿no? Declarando, atando, y no, yo estoy bien, y cada vez más, pero yo estoy bien. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Oye, ¿por qué mi papá declara esto, pero la realidad es otra? Entonces, eso es cristianismo, entonces eso es como falso. Porque yo declaro una cosa, pero la realidad es otra. Entonces, mucho cuidado con esas corrientes porque suenan muy bonitas, muy llenas de fe y espirituales, pero no son bíblicas. A los que les gusta estudiar el tema pueden buscar ciencia cristiana, orígenes del movimiento de fe. Y es algo que no era cristiano. Con el tema de la sanidad y con el tema de declare, sea positivo, solo positivo, diga solo cosas positivas. Y eso permeó a la iglesia, le pusimos el tinte espiritual. Es fe. ¿Sí? Es que Dios es un Dios creador, crea con su palabra. Y empezó a haber una mezcla, pero negando aún la realidad bíblica. Lo que hemos visto de los apóstoles, cómo murieron, cómo vivieron, cómo fueron latigados, cómo dice Pablo. Nadie le enseñó a Pablo de la prosperidad, pobrecito. Porque él dice, aprendí a vivir en riqueza y en pobreza. O sea que pasó por circunstancias duras financieramente. El apóstol Pablo que escribió la mitad del Nuevo Testamento y nadie le enseñó a declarar fe. Y nos da risa y eso es lo que debemos ser. Críticos con aquello que va en contra de la sola lógica y del propio espíritu de la escritura. Porque no podemos andar ahí aceptando cosas que van en contra, porque eso destruye la identidad. ¿Cuántos hijos de Dios han asistido en masa? Personas que han tenido un encuentro superficial con Cristo en una iglesia y les mostraron a un Cristo de casa, carro, beca. No se da la casa, el carro y la beca y dicen, eso no funciona. Porque es lo que les vendieron. Es lo que les mostraron de lo que supuestamente era Cristo. Entonces eso destruye familias, destruye vidas, porque luego le cierran la puerta al evangelio, luego los invitas a un lugar, ¿cierto? Y dicen, no, yo ya estuve en iglesia cristiana, ya sé cómo es eso allá. Sí, y hay un cierre por una experiencia, a veces una desilusión de algo que Dios no les dijo, pero que un pastor, un líder o una persona en la congregación con un buen corazón les dijo, mira, Dios te va a sanar. Mira, esta enfermedad no es para muerte, es para vida y se va a sanar y se va a sanar. Y se muere la persona. Y toda la iglesia diciéndole, se va a sanar. ¿Cómo queda el alma y el corazón? Arrugado. ¿Cómo queda la fe?
Y si no tengo la madurez de llevarlo delante del Señor y darme cuenta, esto fue más nuestras emociones, fue eso, ¿cierto? Y elaborarlo con Dios. Si la persona no tiene esa madurez, ¿qué va a pasar? Se va a desilusionar y a decir, este tema de Dios y esto, ¿no? Y se va a enfriar en su relación con Dios. Pues por eso la importancia de la verdad y de una fe verdadera. En 2 de Timoteo 1:5 dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, perdón. Y le está hablando Pablo a Timoteo. ¿Y qué le dice? La fe sincera que hay en ti. Esa fe sincera que está en ti, Timoteo, yo la vi. ¿La vi qué? Que habitó primero en tu abuela y ¿en quién? En tu madre. ¿Mm? Entonces, si tú tienes una bendición adicional de que tu mamá es una mujer de fe que conoció el Evangelio y demás, tienes la oportunidad, ¿sí?, de obtener, ¿cierto?, una unción en fe generacional aún mayor y aún más hermosa. Y tú, si eres el primero en recibir la fe, de transmitirle eso a tus hijos como un legado. ¿Qué fue lo que pasó aquí? La abuela tuvo una fe sincera, se la transmitió a la hija y la hija al hijo, a Timoteo. ¿Sí? Y vemos una entrega generacional de lo que es la fe, la perseverancia en el Señor, la fe sincera, de una fe verdadera, o sea, una fe que está basada en lo que realmente dice Dios y su palabra, no en las emociones, no en las palabras de un muy buen motivador, no en las palabras de otros cristianos que por muy bonito que hablen, si no van de acuerdo al espíritu de la Escritura, le pueden estar llevando por una fe que no es sincera. ¿Y cómo puedo yo saber si el que está ahí me está hablando conforme al espíritu de la Escritura? Leyendo. O sea, no basta con que yo coloque versículos acá. Como no puedo colocar toda, ¿cierto?, la Escritura. En cada enseñanza colocamos versículos. Yo debo tener un depósito. ¿Cómo lleno mi depósito? No es tan solo oración y alabanza, lo incluye, la palabra. Si nosotros como iglesia no estamos leyendo la palabra, Nuevo Testamento es lo que le recomiendo siempre comenzar. Sí, léete el Nuevo Testamento. Hazlo una rutina anual. Anual por lo menos. De Mateo, Apocalipsis. ¿Qué estoy haciendo ahí? Llenando mi depósito. Es que hay muchas cosas que no entiendo. ¿Sí? Busca una versión intermedia, una nueva versión internacional, no tanto, no. Perdón, Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, ¿sí? Una versión intermedia. Pero al tú llenarte de palabra, te llenas de un depósito. Y cuando tú escuchas a alguien decir algo que va en contra de lo que dice la palabra, el discernimiento y el depósito actúa como, bueno, muchos aquí todavía conocieron los discos, ¿sí? Cuando se raya un disco. Hoy en día sería, actúa como el lag en un video de YouTube. Está el video de YouTube y cuando se le cae la conexión, queda ahí procesando y no avanza. Así queda uno. Está la persona hablando y dice una herejía, o no, dice algo en contra del espíritu de la escritura y queda, ya uno no escucha el resto. Es como, no, espérate, ¿cómo vas a decir que Dios tal cosa? Cuando yo leí que Dios, ¿sí? Y te ayuda a proteger. Entonces, las mamás son llenas de fe. Y hay un depósito ahí para entregar y hay un depósito ahí para reclamar los que tienen madres, abuelas que estuvieron en el Evangelio. Y séptimo, las mamás son reflejo de la iglesia. Las mamás son reflejo de la iglesia. Como les contaba, en los romanos, ¿sí?, culturas antiguas, veneraban, ¿cierto?, siempre a una figura femenina, como la madre de los dioses. Y es muy interesante cómo con Constantino y demás la fe cristiana, que se mezcló con todas estas culturas, ¿cierto?, en el nombre del catolicismo, entró y también promovido por la mujer, una mujer que era
mamá de un emperador, ella era la que tenía la tutoría. Entonces promovieron la veneración a María. Luego la iglesia tumbó la veneración a María. Y luego se levantó otros y la promovieron de nuevo y quedó establecida una veneración a María como la mamá, como la mamá de Dios y demás. Cosas que no están en el Nuevo Testamento en esa manera en que lo expresa. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque la Biblia sí nos habla de una mamá, pero no es María. En Gálatas 4:26 habla de la Jerusalén de arriba que representa a la iglesia. Y dice, la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. ¿Esta es qué dice Pablo? Nuestra madre. Y por eso nosotros hablamos de que las mamás son reflejo de la iglesia. Dice la escritura en Efesios que el marido, ¿cierto? Imita a Cristo y la mujer imita a la iglesia. ¿Sí? Somos un reflejo de. Las mamás son reflejo de la iglesia. Son un llamado, ¿sí? De parte del Señor a reflejar lo que es la iglesia. Y eso nos pone una medida alta también como iglesia, ¿no? A reflejar ese amor, esa restauración y demás. En Isaías 66, del 10 al 13 dice, alégrense con Jerusalén y regocíjense por ella, todos los que la aman, rebosen de júbilo con ella, todos los que por ella hacen duelo, para que mamen y se sacien del pecho de sus consolaciones, para que chupen y se deleiten de su seno abundante. Y eso lo dice la Biblia. Sí, compara a Jerusalén con una mamá que alimenta, que nutre a sus hijos. Y Pablo, en Gálatas, dice, hay dos Jerusalén. La física, donde usted verá si quiere ir allá a golpearse en un muro de piedra, y la espiritual, que es la iglesia, la novia, la esposa de Cristo. Y la iglesia nos lo pone como una madre, ¿cierto? Para los que llegan a ella. Y así es. Por eso todos los términos que se mencionan en cuanto a la iglesia en muchas ocasiones. Nacer de nuevo. Si necesitas crecer, ya no es solo leche, ahora necesitas alimento sólido. La iglesia es un lugar de formación, ¿sí? Donde unos a otros, según la madurez que tenemos unos con otros, vamos formando y vamos modelando a la siguiente generación y vamos creciendo y vamos tomando de esa leche espiritual, pero también luego vamos consumiendo alimento sólido. Por eso la importancia de que, y eso es entre paréntesis, ¿no? Que la iglesia donde estemos, que sea una buena madre, en ese aspecto, que sea un lugar bueno, sano, y que nosotros cuando veamos que algo no está tan bueno, sano, podamos, ¿cierto?, aportar de lo que tenemos y decir, oigan, ojo con esto, ¿sí? O veo esto, ¿sí? Y ayudarnos mutuamente a que sea ese lugar. Y en Isaías 66:13, y continúa diciendo, versículo 11, 12 en adelante, porque así dice el Señor, yo extiendo hacia ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Ustedes mamarán, serán llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas. Como a uno a quien consuela su madre, así yo los consolaré. En Jerusalén serán consolados. Y no está hablando, repito, de la Jerusalén física israelita allá donde están las piedras y demás. En Gálatas, Pablo dice, hay dos Jerusalén. La física que muchos adoran, aún cristianos, ¿sí? Tienen a veces una, ¿sí?, ya adoración por un lugar físico. Y Pablo dice, hay un Jerusalén espiritual. Y la Jerusalén física tiene hijos e hijas que están atados como esclavos a una ley. Pero la Jerusalén espiritual tiene hijos que son libres. Entonces las mamás son un reflejo de la iglesia. Y cuando pensamos en las bondades de una buena madre, hermosa y preciosa, debemos ver que ese es el diseño que Dios quiere también para su iglesia. Y que nosotros somos parte de ese diseño.
¿sí? De ese diseño maternal. Y que a veces tenemos que recordar que como iglesia, como miembros de una iglesia, no solamente asistentes, ¿cierto? Sino comprometidos y demás, que en nuestras relaciones tenemos la oportunidad también de nutrirnos unos a otros, de consolarnos. Todo lo que leemos ahí que él dice acerca de Jerusalén y que dice, yo los consolaré, es lo que vemos que es la dinámica de Dios en su iglesia. Entonces, que sea un día de honrar a estas mamás que son imagen de Dios, que son dignas de honra, que son portadoras de propósito, que son escuderas por excelencia, que son maestras de sus hijos, que son llenas de fe, que son reflejo de la iglesia, y orar por las que no tienen esas cualidades, que de pronto no conocen del Señor. Y las mamás, ¿sí? Que están aquí, que podamos modelar cada vez más el diseño de Dios en Cristo, en su iglesia, para mostrarle a otros, ¿sí? Lo que es el reino de Dios, lo que es la cultura del reino, lo que es una maternidad, no a la manera del mundo, una carga, un obstáculo, sino en Dios, disfrutando, sabiendo, mamá, que cada cambio de pañal es un acto espiritual, cada amamantada es un acto espiritual, cada cucharada de comida mientras están creciendo es un acto espiritual. Y eso en sí mismo es valioso. Porque el Señor dice, como una madre, así yo quiero actuar con usted. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.